En 1947, el diseñador de aviones más talentoso de Alemania, creó un pasaporte falso bajo el nombre de Pedro Mathis, y huyó a través de la frontera. Lo acompañaban 60 ingenieros, una maleta llena de planos y un sueño inconcluso. Ese sueño se llamaba Ta-183. Fue diseñado en los últimos días de la guerra, y nunca llegó a producirse. Pero la idea que contenía, no pudo ser destruida. 3 años después, sobre el desierto amarillo de Córdoba, ese sueño incompleto abrió sus alas. El Pulqui 2. Pulqui significa flecha, en lengua mapuche. Fue el primer caza a reacción de alas en flecha de América Latina. Un avión que volaba a 1040 km por hora, hijo de la misma generación que el F-86 Sabre y el MiG-15 de la época. Pero este avión nunca entró en producción. 2 prototipos se estrellaron durante los vuelos de prueba, un piloto perdió la vida, un gobierno fue derrocado. Y finalmente, justo cuando se iba a tomar la decisión de producirlo en serie, Estados Unidos ofreció aviones F-86 de segunda mano casi a precio de regalo. El Pulqui 2 estaba a punto de convertirse en el soberano de los cielos, pero se topó con el peor cronometraje de la historia. Mientras ustedes se suscriben al canal, yo comienzo a contarles esta estremecedora historia. El 24 de febrero de 1898, en Bromberg, hoy la ciudad polaca de Bydgoszcz, nació Kurt Waldemar Tank. Su familia era militar, su abuelo era sargento de caballería en los Ulanos, y su padre, Willy Tank, sargento de granaderos, en la tercera división. El servicio militar corría por las venas de esta familia. En 1914, estalló la Primera Guerra Mundial. Tank tenía 16 años, y su único deseo era unirse a la Fuerza Aérea Alemana. Quería volar. Pero su padre intervino con dureza. En esta familia hay tradición de caballería. No te subirás a esos aviones. Y aunque fuera por la fuerza, Tank se unió a la caballería. Pasó la guerra a lomos de un caballo. Al final de la contienda ascendió al rango de capitán y ganó numerosas medallas. Pero sus ojos siempre estaban en el cielo. Miraba cada avión que pasaba, e intentaba descifrar su mecanismo en su mente. La guerra terminó y Tank se matriculó en la Universidad Técnica de Berlín a la primera oportunidad. Su área era la ingeniería eléctrica, pero solo tenía una cosa en mente: los aviones. Se graduó en 1923. Uno de sus profesores lo dirigió a Rohrbach Metallflugzeug, donde diseñó hidroaviones. Luego pasó a Albatros, donde trabajó como piloto de pruebas. Y en 1931, todo cambió. Albatros quebró, y por presión del gobierno, se fusionó con Focke-Wulf. Tank se incorporó a Focke-Wulf como director de diseño y de pruebas de vuelo. Fue en ese preciso instante cuando comenzó la verdadera historia de Kurt Tank. A finales de la década de 1930, el Ministerio del Aire alemán le encargó a Focke-Wulf una tarea: un caza más pesado y potente que pudiera utilizarse junto al Messerschmitt Bf-109. Como Tank tenía un gran interés en este campo, comenzó los diseños de inmediato. En lugar de los motores refrigerados por líquido que preferían otros diseñadores, Tank eligió un motor radial refrigerado por aire. Su lógica era clara. El motor radial era compacto y mucho más resistente a los daños de combate. Un sistema de refrigeración por líquido podía quedar fuera de combate con una sola bala. El motor radial, con sus cilindros distribuidos alrededor, podía sobrevivir a muchos más impactos. Primer envío en 1939. Uso operativo en 1941. El resultado: uno de los cazas más peligrosos de la Segunda Guerra Mundial. El Focke-Wulf FW-190 Burger, o por su apodo más común, el pájaro carnicero. Se produjeron más de 20.000 unidades. Causó graves bajas a los pilotos aliados durante toda la guerra. Y Tank no solo diseñaba, él mismo probaba sus propios aviones. Dirigía de facto la flota de la fábrica Focke-Wulf, y hay registros de que participó en operaciones activas durante los últimos años de la guerra. Pero mientras la guerra terminaba, Tank ya miraba hacia otro lado. Era consciente de que la era de los aviones a reacción había llegado, y Estados Unidos ya había comenzado sus trabajos. La guerra estaba claramente perdida para Alemania, pero el Ministerio del Aire alemán seguía luchando. Se abrió una nueva licitación para un caza a reacción bajo el nombre de Programa de Caza de Emergencia. Tank participó en esta licitación. El Ta-183 Hawkbane.
Su apodo provenía de un personaje de cómic de Wilhelm Busch, un cuervo travieso, impredecible, y que finalmente se arruina a sí mismo. El nombre no fue casualidad. El diseño de Tank era impactante. Alas con una flecha de 40 grados, configuración de cola en T, el motor totalmente integrado en el fuselaje y cerca del centro de gravedad. Un fuselaje largo de sección circular, una forma que capturaba la esencia de la transición de los aviones de pistón a la era del jet. Sin embargo, cuando la guerra terminó, el Ta-183 nunca se produjo. Los planos y maquetas cayeron en manos de los aliados. Los soviéticos capturaron estos planos junto con algunos técnicos de Focke-Wulf. Y un avión que portaba el legado de esos planos, surcó los cielos más tarde, el MiG-15, la pesadilla roja de la guerra de Corea. Pero Tank no lo sabía. Porque en 1945, solo tenía una pregunta en la cabeza. ¿Qué iba a hacer? Era muy difícil quedarse. Alemania había sido derrotada, y no podía satisfacer sus necesidades. Gran Bretaña habló con él. La China nacionalista y los soviéticos, todos se acercaron. Tank lo rechazó a todos o las negociaciones no llegaron a nada. Especialmente los soviéticos se negaron a contratarlo debido a su afiliación al partido nazi, una de las ironías más extrañas de la historia. Y entonces llegó una carta desde Buenos Aires. Juan Domingo Perón se había convertido en presidente de Argentina en 1946, y tenía un plan muy distinto. Argentina sería una potencia independiente, con su propia industria de defensa, sin depender ni de Estados Unidos ni de la Unión Soviética. Para lograrlo decidió reunir al mejor equipo de cerebros de Europa, ingenieros, físicos y diseñadores, y a la cabeza de esos nombres estaba Kurt Tank. Pero había un problema. Tank seguía bajo la vigilancia de Gran Bretaña. Salir del país por vías oficiales era imposible. La solución fue un pasaporte falso. Bajo el nombre de Pedro Matís, con gafas distintas y ropa diferente, Tank abandonó Europa. Lo acompañaban cerca de 60 antiguos ingenieros de Focke-Wulf. A finales de 1947 llegaron a Córdoba. Allí, Tank se encontró con lo siguiente: una mesa de dibujo vacía, una gran fábrica y el apoyo total del gobierno argentino. Tenía en sus manos los planos del Ta-183, en su mente el sueño inconcluso y ante él, una nueva oportunidad. Tank se puso a trabajar de inmediato. ¿Saben por qué utilizaban alas en flecha? A finales de la década de 1940, los ingenieros lidiaban con un problema físico fundamental. A medida que el avión aceleraba y se acercaba a la velocidad del sonido, el comportamiento del aire alrededor del fuselaje y las alas cambiaba drásticamente. Justo por debajo de la barrera del sonido, se formaban ondas de presión repentinas y la resistencia se disparaba. Esto se denominaba resistencia de onda. Esta resistencia no solo frenaba el avión, sino que también lo hacía vibrar de forma incontrolada. Los aviones de alas rectas tenían serias dificultades para volar en esta zona. La solución fue desplazar el ala hacia atrás. Cuanto mayor era el ángulo de la flecha, más temprano avisaba el ala al aire, y el efecto de la onda se retrasaba. 30 grados estaba bien, 40 grados era mejor. Pero aquí hay otro problema. A medida que aumenta el ángulo de flecha, la sustentación a bajas velocidades disminuye, y el riesgo de pérdida de sustentación, aumenta, especialmente en ángulos de ataque altos. Tank diseñó el Pulky 2 con un ángulo de flecha de 40 grados, incluso superior a los 35 grados del F-86 Sabre. Fue una decisión audaz. El fuselaje era largo y cilíndrico, de sección circular. El motor, un turborreactor Rolls-Royce Nene 2, se colocó justo dentro del fuselaje, cerca del centro de gravedad. Esto significaba que no había ninguna cubierta de motor que sobresaliera. La fricción era mínima. El piloto se sentaba en una cabina presurizada bajo una cubierta de burbuja, teardrop. Para el armamento, contaba con 4 cañones fijos de 20 milímetros en el fuselaje. La configuración de cola en T era impactante tanto aerodinámica como estéticamente. Colocar las superficies horizontales de la cola en la parte superior del estabilizador vertical mejoraba la eficacia a bajas velocidades. Sobre el papel, este avión podía competir de tú a tú con el caza más avanzado de la época. ¿Creen que los planos teóricos funcionarían en la práctica? Tras 2 años de pruebas con planeadores realizadas con la ayuda de Reimar Horten, cálculos aerodinámicos y pruebas estáticas, el segundo prototipo estaba listo para volar.
El primer prototipo había sido un vehículo de pruebas estáticas, diseñado para ser doblado y roto. La segunda prueba se realizaría en Córdoba. El capitán CUPO con acento agudo su lugar en la cabina y se preparó. Tank estaba en contacto constante por radio. Al arrancar el motor, el avión comenzó a avanzar por la pista y finalmente logró despegar. En este vuelo de prueba de 28 minutos se reportó todo. Buena maniobrabilidad, ascenso potente, velocidad satisfactoria. Al aterrizar, Weiss comentó: ágil, rápido y fácil de manejar. La multitud lo recibió con euforia. Para Tank, este momento era el regreso de un instante esperado durante años. El espíritu del Ta-183 había cobrado vida en los cielos de Córdoba. 3 días después, el segundo vuelo fue realizado por el antiguo piloto de pruebas de Focke-Wulf, Otto Behrens. El propio Tank también llevó a cabo personalmente varios vuelos de prueba. Y en esas pruebas, surgió un problema grave. En ángulos de ataque elevados, es decir, cuando el avión ascendía de forma muy pronunciada o realizaba maniobras bruscas, el Pulky 2 se comportaba de manera peligrosa. A esto se le llama entrada en pérdida profunda, deep stall. En una pérdida normal, el ala pierde sustentación, el morro cae, se gana velocidad, y se recupera el control. Pero en aviones con cola en T, este mecanismo de recuperación puede fallar. Las superficies de la cola quedan atrapadas en el flujo de aire turbulento que viene del ala, y se pierde el control por completo. Otto Behrens llegó a decir que era el avión con el peor carácter de vuelo que jamás había probado. Y esas palabras no fueron en vano. En 1951, el segundo prototipo se estrelló durante un vuelo de prueba. Behrens perdió la vida. Un piloto experimentado, talentoso, el antiguo jefe de pruebas de Rechlin, fue víctima del problema de pérdida profunda del Pulky 2. El tercer prototipo también se perdió durante la fase de pruebas. Tank no dejó de trabajar. Se añadieron divisores de flujo a las alas y se colocaron 4 pequeñas aletas estabilizadoras en el fuselaje. Los problemas se resolvieron en gran medida, pero estos cambios significaban tiempo y dinero. Y el nuevo presidente quería avanzar rápido, lo que significaba que el tiempo se estaba agotando. A principios de la década de 1950, la economía argentina estaba bajo presión. Los ambiciosos programas de industrialización de Perón agotaban el presupuesto estatal. La inflación subía y los gastos militares representaban el 25% del presupuesto nacional. Algo insostenible. En 1953 estalló la crisis económica. Justo en ese periodo, llegó el momento de renovar el contrato de Tank. Él exigió casi duplicar su salario para el nuevo acuerdo. Perón se negó. El trasfondo de este rechazo era complejo. Por un lado, estaba la postura de un ingeniero que conocía su valor real en el mercado. Por otro, los cálculos políticos de Perón. El Pulky 2 ya había agotado gran parte de su valor propagandístico y la presión económica crecía. Debido a la difícil situación, se vieron obligados a rechazar el contrato. El diseñador se marchó sin ver su obra terminada. El equipo de 60 personas de Focke-Wulf comenzó a dispersarse. En Argentina comenzó un intento de golpe de Estado liderado por el general Eduardo Lonardi. La Revolución Libertadora. Una rebelión militar contra Perón. En esos días críticos, el prototipo del Pulky 2 en Córdoba se encontró en un punto de decisión. ¿Entraría en combate? Al no haber otra opción, él también se unió a la lucha. Los detalles aún no se conocen del todo, pero los registros indican lo siguiente. Cuando las fuerzas rebeldes tomaron Córdoba, el prototipo disponible del Pulky 2 y los jets Gloster Meteor se involucraron de facto en el conflicto. Se realizaron vuelos contra las fuerzas leales a Perón. El golpe triunfó y Perón abandonó el país. El Pulky 2, cruzando el cielo en el desfile de la victoria, simbolizaba tanto la cima de la aviación argentina como el principio de su fin. La nueva junta militar no veía el proyecto con buenos ojos. La Fuerza Aérea Argentina decidió intentar un último movimiento. Se realizó un vuelo de demostración de larga distancia con el cuarto prototipo, con la esperanza de atraer el interés del gobierno y obtener un pedido de 100 unidades. Durante el vuelo el sistema de oxígeno falló. El piloto logró aterrizar el avión estando semi-inconsciente, pero el tren de aterrizaje se rompió, y el avión se salió de la pista. Sufrió daños masivos y su reparación era imposible. Imaginen la escena.
En medio de la última exhibición que debía salvar el proyecto a ojos del gobierno, un fallo en el sistema de oxígeno significó el fin de facto de todo el programa. La fábrica militar de aviones hizo un último esfuerzo. Con las piezas disponibles, se podrían haber fabricado 10 aviones en poco tiempo, pero completar el pedido de 100 unidades habría tomado 5 años. Y Estados Unidos estaba sobre la mesa. Buscaban vender 100 unidades del F-86F-40 Sabre, un modelo ya probado en combate, a un precio muy bajo. Lógicamente, esta oferta era más atractiva para Argentina. En lugar de esperar el desarrollo de un sistema nuevo, era mejor optar por algo que ya había demostrado su eficacia. Por supuesto, Argentina eligió los F-86. Al final, en 1960, solo se entregaron 28 unidades. Además, llegaron en mal estado y con motores estándar en lugar de los motores Orenda prometidos. Pero la decisión ya estaba tomada. El último prototipo del Pulqui 2 fue enviado a los depósitos. Poco después, el equipo de la fábrica y las estructuras inacabadas fueron destruidos. Hoy solo queda uno. Se encuentra en el Museo Nacional de Aeronáutica de Argentina, en la base aérea de Morón, cerca de Buenos Aires. La mayoría de la gente pasa por delante de él sin conocer la implacable historia que se esconde detrás. Tras abandonar Argentina, Kurt Tank se fue a la India. Fue nombrado director del Instituto de Tecnología de Madrás. Y allí, en una de sus clases, había un joven estudiante indio apasionado por la aviación. Su nombre era Abul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam. No hay registros de que Tank recordara a ese alumno, pero el alumno sí recordó a Tank. En los años siguientes, Abdul Kalam diseñó el programa espacial y el sistema de misiles balísticos de la India. Y en 2002, fue elegido el 11º presidente de la India. Más tarde, Tank pasó a Hindustan Aeronautics y diseñó el primer avión militar nacional de la India, el HF-24 Marut, que realizó su primer vuelo en 1961. Tank regresó a Alemania a finales de la década de 1960, y trabajó como consultor en una empresa. Murió en Múnich el 5 de junio de 1983, a los 85 años. El diseñador del FW-190, del Pulqui 2 y del Marut. 3 aviones en 3 países diferentes. Ninguno de sus nombres es muy conocido hoy en día. Cuando vayan al Museo de Morón, deténganse ante el Pulqui 2. Observen ese ángulo de flecha de 40 grados, su fuselaje redondeado y su cola en T. Este avión nunca entró en producción en serie. 2 prototipos se estrellaron. Un piloto perdió la vida. Su diseñador fue despedido tras una disputa salarial. Y, al final, los jets estadounidenses de segunda mano resultaron más baratos. Pero sepan esto, las ideas aerodinámicas dentro de ese avión formaron una de las piedras angulares de la aviación de posguerra. En el legado del MiG-15 está el Ta-183. En el legado del F-86, están los mismos datos de los túneles de viento alemanes. Y el Pulqui 2 es la encarnación de esas ideas en América Latina. Volado, roto y reconstruido. Mi pregunta para ustedes es esta. Si Perón hubiera aceptado la exigencia salarial de Tank y se hubieran producido 100 unidades del Pulqui 2, ¿dónde estaría hoy Argentina en la historia de la aviación? La respuesta a esta pregunta siempre me hace reflexionar. Escríbanme en los comentarios. Si esta historia les ha aportado algo, pulsen el botón de me gusta. Y si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse. Porque con su apoyo necesito llegar a los 1000 suscriptores. Nos vemos en el próximo video.